Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este día que nos ha permitido poder conectarnos a través de esta plataforma. Agradecemos al Señor que tenemos esta hermosa oportunidad de seguir comunicados con Él, que eso es lo más importante. Amén. Damos inicio a este servicio de este día, así que les invito allá en sus hogares que usted pueda inclinar sus rostros para que nos presentemos delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios amado, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, darnos un día más de vida, Dios, por darnos la oportunidad, Dios mío, de despertar, Dios, y ver las maravillas que tú haces con nosotros, Dios. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, junto a todos nuestros hermanos, Dios, que están conectados a esta hora, Dios, para pedirte en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios, que tú bendigas a tu amada iglesia, Dios, que tú bendigas a cada hermano, que tú les fortalezcas, que tú nos puedas llenar de tu hermosa presencia, Dios. Señor, sabemos que tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, Señor. Tenemos tanta necesidad, oh Dios, de estar delante de ti. Tenemos tanta necesidad, Dios mío, que nuestras vidas puedan ser gratas delante de su hermosa y bendita presencia, Dios. Gracias le doy en esta tarde, Dios. Gracias, Dios, por cada hermano que usted le ha mantenido en pie, que usted le ha fortalecido, que usted le ha dado su provisión. Gracias, Dios. En esta tarde, Dios, junto a toda la hermandad, le damos la gloria, la honra y la alabanza que usted merece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos estar conectados con Él. En esta tarde les invito, vamos a leer una porción de la palabra que la encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 3, 4 y 5. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Esta palabra es una palabra de esperanza que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Amén. Que cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos guardados por el gran amor y poder de Dios. Amén. Usted, yo, somos guardados en las manos poderosas del Señor. Amén. A pesar que estamos pasando cada uno de nosotros diferentes dificultades, momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos muestra aquí que cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo, está siendo guardada, amén, por la gracia, el gran amor de Dios y el gran poder de Dios. ¿Y para qué Dios está provocando todo eso en nosotros? Para guardarnos para aquel glorioso día, cuando Jesucristo venga a buscar a su amada iglesia. Y nosotros somos la amada iglesia, amén. Y que Dios nos está reservando todo esto, ¿para qué? La palabra del Señor dice, para que esto se manifieste en los postreros días, amén. Cuando sea el regreso de nuestro amado Salvador. Y mientras esperamos, ¿qué es lo que hace la iglesia del Señor? Es colocar a Jesucristo en alto. Porque para eso ha sido llamada la iglesia, para poner a Cristo en alto, amén. Aleluya, que Dios le bendiga, querido hermano, y damos gracias al Señor por esta bendita palabra, porque nos da aliento y fortaleza a nuestras almas, amén. Ahora, queridos hermanos, vienen nuestros amados hermanos músicos trayendo alabanza y adoración al Señor. Sabemos que nuestro Dios es digno de toda honra, gloria y alabanza, de toda adoración que se pueda elevar a Él, porque Él lo merece todo, amén. Así que damos gloria, honra y honor al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que sean llenos de la gracia y el gran amor de Dios. Les dejo con nuestros amados hermanos músicos. Amén. Gracias, querido hermano.
Amén. Aleluya, mi alma en fuego
queridos hermanos y hermanas de la congregación de Blanco 1180, y a todos los amigos que nos acompañan, reciban bendiciones del Señor en este día. Durante algunos momentos vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Y allí donde usted se encuentra, les voy a pedir que si tiene allí su Biblia, si la puede ir a buscar, vamos a estar compartiendo en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar dando lectura a este pasaje de la Biblia. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Si usted ya lo tiene, vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra leída. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de ella a nuestras vidas. Que tú nos hables, Señor, de acuerdo a la necesidad espiritual que hay en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia en Roma. Si bien es cierto, aún el apóstol Pablo no había visitado Roma, estaba dentro de su itinerario, el Señor así se lo había determinado, pero aún no visitaba a la iglesia en Roma. Así que él le escribe esta carta, una carta muy profunda por lo demás, pero que si bien él no había ido todavía, pero dice que una sierva, Febe, que era una mujer diaconisa de la iglesia de Cencrea, allí en el puerto de Corinto, fue la encargada de llevar esta palabra, esta carta, a los hermanos de Roma, los hermanos que se encontraban en la iglesia en Roma. Recordemos que ellos tampoco la estaban pasando bien. Recordemos que en Roma, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, con todo lo que esto significaba, con el poderío político, económico, financiero que allí estaba, y también religioso, ya un imperio idólatra, un imperio pagano, ya los cristianos no estaban pasándola bien, estaban siendo perseguidos, había persecuciones, muertes, ya en ese lugar. Entonces el apóstol Pablo sabía qué pasaba en ese lugar, sabía lo que él iba a ir a ese lugar. Y desde ya entonces se mandó esta carta, también exhortando a los hermanos, dando palabra también de aliento, ya para seguir, dando también exhortación, dirección de lo que debían hacer. Pero esta carta también comienza, si nosotros nos vemos en este capítulo 1, terminado ya el capítulo, él termina con una expresión de valentía. Esta expresión que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y si analizamos estas palabras del apóstol Pablo, podríamos primeramente pensar qué es no avergonzarse. O también podríamos decir qué es vergüenza. Si usted busca en el diccionario, va a encontrar que vergüenza es sentirse incómodo, es sentirse haciendo el ridículo. Eso es la vergüenza. Entonces podríamos, si parafraseáramos las palabras del apóstol Pablo, podríamos decir, porque yo no me siento incómodo, yo no me siento haciendo el ridículo de entregar el evangelio de salvación. Y el evangelio lo entendemos que son estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. Entonces, si parafraseáramos nuevamente este versículo, estas palabras del apóstol Pablo, podríamos decir, porque no me siento incómodo, no me siento haciendo el ridículo de entregar esta buena noticia de salvación para todo aquel que cree. Hermano, qué potentes palabras. ¿Usted puede decir, yo no me avergüenzo del Evangelio? ¿Se ha avergonzado alguna vez del Evangelio?
para que el apóstol Pablo pudiese decir estas palabras, tiene que haber habido en él algo muy potente. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo en estos minutos. 3 cosas que quiero compartir y que el apóstol Pablo las tenía. Y que espero que usted, hermano, y yo también las tengamos, para que no nos avergoncemos de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, ahí mismo leemos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Es poder de Dios, hermano. Ese poder que cambia la vida, ese poder que produce un nuevo nacimiento, el poder de Dios que trae libertad al cautivo. Ese poder es el que hablaba y el que tenía el apóstol Pablo. Sabía que este poder venía desde lo alto, era un poder divino. No era un poder humano. Hoy en día, el hombre que busca el poder político, poder militar, poder financiero, poder social. Pero el apóstol Pablo no tenía ni poder político, ni poder militar, ni poder financiero, pero sí tenía el poder de Dios, aleluya. Este poder que transforma la vida de las personas. En primer lugar, entonces, poder de Dios. Por eso él no se avergonzaba. Sabía que este evangelio que él proclamaba no era algo humano, hermanos, sino que es un regalo de Dios para la humanidad. Es la perfecta voluntad y gracia del Señor, quien a través de su Espíritu Santo, que convence de pecado para salvación y vida eterna. En segundo lugar, el apóstol Pablo había experimentado el poder de Dios en su vida. Si usted va allí a Hechos capítulo 9, la conversión del apóstol Pablo, cuando él iba camino a Damasco, el Señor sale a su encuentro. Él tiene un contacto directo con el Señor allí. Y ese poder de Dios fue el que transformó la vida de este hombre, en ese entonces llamado Saulo, que después pasa a llamarse Pablo. Y quien en un principio fue el perseguidor de los cristianos, ahora era un seguidor, era un cristiano más, proclamando el evangelio de Cristo. Él había experimentado ese poder en su vida. Así como también usted, hermano, y yo algún día lo experimentamos. El Señor salió a nuestro encuentro y ese poder de Dios transformó nuestras vidas. Fuimos nuevas criaturas. Y ahora servimos al Señor. Y así como el apóstol Pablo, nuestra misión, llevar esta palabra, también esta buena noticia, a aquellos que aún no la tienen, aquellos que aún están perdidos en este mundo, aún buscan la paz, buscan felicidad, buscan bienes económicos. Pero el hombre está vacío. Pero el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque yo lo he experimentado. Y en tercer lugar, hermanos, el apóstol Pablo hacía defensa de la fe, hacía defensa de lo que él había creído. A todo aquel que le preguntara, a todo aquel que quisiera entrar en conflicto tal vez con él, pero él dice que hacía defensa de la fe, hacía defensa de este evangelio de Cristo. Es como decir, nos ponemos la camiseta, ¿no? Cuando uno se pone la camiseta por Cristo. Él tenía claro en quién había creído, él tenía claro, él sabía que este poder es poder maravilloso, transformador de vidas. Y él, por lo tanto, era un defensor de la fe. Él, bien preparado, aprovechaba toda instancia, todo acontecimiento para proclamar el evangelio del Señor. No dejaba tiempo, no tenía esos tiempos, tal vez, en el cual nosotros muchas veces, hermanos, ponemos condiciones para proclamar del evangelio, el evangelio de salvación. A veces nos ponemos en situaciones en las cuales decimos, no, aquí no podemos, no, aquí tampoco, no tendría que darse esto o aquello para proclamar el evangelio de Cristo.
Y a veces nos sentimos incómodos. A veces no queremos hablar del Señor. No son las mejores condiciones. No está, podríamos decir, el contexto, ¿no? Para comenzar a hablar del Señor. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender de que es poder de Dios. El poder de Dios es el que nos da la valentía. Esa valentía que el apóstol Pablo tenía. Todavía no llegaba a Roma, no iba a visitarlo, pero él ya sabía el panorama que él esperaba. Sabía incluso él que llegando allá iba a ser tomado prisionero. Pero esa valentía, hermanos, que el poder de Dios solo da, y ese poder que uno debe experimentar y que debe instarnos a defender la fe, defender en la palabra de Dios, el Evangelio, sobre todo en estos tiempos. Quiero que vaya allí a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer allí este versículo y quiero, hermano, que ponga mucha atención a las palabras del apóstol Pedro en este pasaje. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pareciera ser que son, podríamos decir, condiciones para aquel que proclama el Evangelio de Cristo. Fíjese, dice en primer lugar, si no, santificad a Dios, el Señor, ¿dónde? En vuestros corazones, en nuestras vidas, primero. Segundo, estad siempre, no a veces, sino que siempre, independiente de la condición, situación en la que nos encontremos. Dice, está siempre preparado para presentar defensa. El apóstol Pablo siempre estuvo preparado para presentar defensa de la fe, de quien él había creído, del Evangelio de Cristo. Y luego, en tercer lugar, dice esta defensa con mansedumbre y reverencia. Eso significa, hermanos, que no haciendo pancartas, protestas, ni desórdenes públicos, ni griteríos para defender la fe en Cristo. Aquí claramente dice con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón, que te pida explicaciones de esta esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pablo hacía defensa de la fe, pero algo también importante, hermano, él estaba preparado, bien preparado. Y era un hombre que, si bien es cierto, fue instruido, un hombre erudito en la palabra del Señor, a los pies, dice, de Gamaliel, estaba preparado para poder hacer defensa. Alguien podría pensar, sí, pero tengo el poder de Dios que me da esa autoridad para hablar del Señor. Es verdad, y es lo primero que dijimos. Y yo lo he experimentado, dice, tengo la experiencia de ese poder en mí. Pero también el Señor nos manda a prepararnos, hermanos, a buscar del Señor primeramente, en oración, de leer de su palabra, escudriñarla, estudiarla. Hoy en día, como nunca, la sociedad en que estamos viviendo, el mundo entero está en un caos. Hermano, esto mismo que estamos viviendo en este tiempo. Todos quieren hacer valer sus derechos. Todos quieren igualdad. Y en circunstancias en las cuales muchas de estas defensas de sus derechos e igualdades están atentando contra la palabra del Señor. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué debemos decir como cristianos, hermanos, hoy en día, como iglesia de Cristo? Debemos hacer defensa de la fe, pero no con griteríos. Dice ahí ni con pancartas, ni haciendo movilizaciones, sino que dice que con mansedumbre y reverencia. Aleluya. Hermanos, este evangelio que predicaba el apóstol Pablo, el poder de Dios que estaba con el apóstol Pablo, es el mismo que está hoy en día, es el mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo, es el mismo evangelio que hoy en día debe ser predicado.
porque es el mismo poder de Dios. El poder de Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros debemos, como cristianos, como hijos del Señor, obedecer y proclamar el Evangelio del Señor. No avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Has experimentado este poder de Dios en tu vida? ¿Te sientes valiente y preparado para hacer defensa de la fe? ¿Te sientes valiente y preparado para proclamar el Evangelio de salvación al perdido? Tal vez en esta hora el Señor está hablando en nuestras vidas, te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué nos detiene? ¿Qué está deteniendo el que nosotros proclamemos el Evangelio del Señor? ¿Habrá vergüenza? ¿Hay algo que nos incomoda? ¿Hay algo que nos hace tal vez sentirnos haciendo el ridículo? Pidamos al Señor en esta hora que Él nos escudriñe, que nos ayude, porque necesitamos hoy como nunca, hermanos, proclamar la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos son malos, sabemos que el Señor viene pronto. Y no podemos quedarnos con estas buenas noticias para nosotros como un tesoro precioso. Porque eso sería egoísta y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que podamos compartirlo a todos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al lugar donde nosotros estamos. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, a proclamar el Evangelio de Cristo, a no avergonzarnos. Y si hay algo que en ti, en mí, está deteniendo este avance, esta defensa de la fe, pedirle al Señor en esta hora que nos ayude. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor en esta dirección. Buen Dios y Padre amado, agradecemos tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, de que tu evangelio, Padre, debe ser proclamado. Eso es lo que tú has mandado, Señor, a nosotros, tus hijos. A nosotros nos diste esa responsabilidad, Señor, sabiendo que pudiste mandar a los ángeles para hacerlo, más a ti, Señor, en tu amor y misericordia, te ha placido, Señor, dejar en nosotros tu creación, Padre, para llevar el evangelio glorioso de salvación al perdido. Un día el cual nosotros también estuvimos, Señor, perdidos. Un día también nosotros necesitamos, Señor, de esta palabra gloriosa, de este evangelio glorioso. Oh Señor amado, yo te ruego en esta tarde que tú hable a nuestras vidas, examínanos, Señor, que es aquello que nos está deteniendo, Padre, para no llevar tu palabra. Oh Señor, que es aquello que tal vez nos está deteniendo y que tal vez, Padre, nos está avergonzando, nos sentimos incómodos, tal vez, Señor, no queremos porque hacemos el ridículo. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que tú, Señor, nos ayudes. Perdónanos, Padre. Saca todo aquello, Señor, que estorba, todo aquello, Señor, que impide, Padre, que podamos proclamar tu palabra con poder, Señor, como así tú lo has mandado. Señor, ayúdanos, prepáranos cada día, que te busquemos en oración, en la lectura de tu palabra, Padre eterno. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa en nuestras vidas. Señor, bendícenos en esta hora, Señor, con tu bendición gloriosa, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.